Yo ya la había escuchado y mucha gente supongo de la que hay aquí, pero aunque la vuelva a escuchar, siempre la sensación es la misma y es de sentirse abrumado por la desinformación, quizás, ¿no? Por eso una de las labores que ha conseguido, considero, en toda España y por el contagio también a nivel internacional, el movimiento 15M o movimientos similares, justamente es el de poner de relieve que todas estas cosas existen y que debemos de conocerlas los ciudadanos de a pie. Obviamente la charla tenía un tiempo determinado, pero Arcadi sigue con sus reflexiones y sabemos que en los vídeos, como ha dicho antes Fernando, que circulan por la red, a veces amplía algunos temas o en algunos de sus libros también está más especificado. E incluso nos da en ocasiones enlaces para conocer más y profundizar más en algunas cuestiones. Me gustaría puntualizar, que supongo que tú lo sabrás, Arcadi, por si me equivoco, con el tema que has dicho de lo que invierten los bancos en armamento. Desde el grupo local de Villena empezamos a informarnos de dos páginas web que se llaman, creo que son bancalimpia.com. Hay alguien por aquí, compañero, que lo sabe y me puede corregir. Y la otra es Banca Armada, si no recuerdo mal, donde dan con pelos y señales los datos de las inversiones que hacen los bancos españoles en armamento. Con nuestro dinero, como ha dicho, por ejemplo, con el fondo de pensiones o con lo que invertimos, aunque sea a menor plazo, cómo lo invierten y cómo somos cómplices sin saberlo de esos bancos para... Entonces, en muchas ocasiones, en esta página, por ejemplo, nos dan la posibilidad de imprimir un formulario para ir a nuestro banco para que el banco nos diga exactamente el dinero que tenemos dónde va a parar. Y luego ya la conciencia de cada uno que actúe, porque lo que es cierto es que estamos atrapados por los bancos y es muy difícil también vivir económicamente si no es ligado a un banco. Quería puntualizar eso solamente y a partir de ahora abrimos el turno de preguntas, si os parece bien. No vemos mucho por los focos, pero intentaré moderar correctamente. Si veis que no, me lo decís. Los micrófonos y los anémicos están por aquí. Si... Bueno, igual se me oye. ¿Tiene obligación el banco de responder a ese cuestionario? No sé si Arcadi lo sabe, yo no lo sé. ¿Hay algún banquero en la sala? No lo sé. No lo sé sinceramente, pero por probar. Buenas. Yo quería preguntarle, estoy aquí, si tiene alguna opinión sobre el 25 de septiembre, con lo que ocupa el Congreso. Bueno, sé que había esta voluntad de llegar adelante, ya se anunció antes del verano que se intentaría hacer esto. Vi que se anunció con más fuerza entonces que no ahora que se está acercando, y también he leído durante el verano que no todo el mundo está de acuerdo con la propuesta, que hay disensiones, que puede ser una cosa que dé buen resultado, pero que no todo el mundo confía demasiado en ello. Yo la verdad es que no me he metido a fondo en la cuestión, incluso no me atrevo a pronunciarme si me parecería bien o me parece mal. Pienso que cualquier idea nueva es positiva y que si se hiciera con fuerza sí, pero si se empieza con disensiones entre el propio movimiento será más difícil de que tenga éxito. Hola, buenas noches, Arcadi. ¿España tiene la potestad para imponer la tasa Tobin ahora o la tiene la Unión Europea? Y por otra parte, ¿por qué piensas que ahora en época de crisis sube el gasto militar? ¿Porque nos quieren reprimir más a los ciudadanos o porque estamos preparando algún tipo de guerra? Gracias. España puede imponer libremente la fiscalidad que le parezca, en eso todavía somos soberanos. Lo que sucede es que a veces hay quien interpreta que si tú pones una fiscalidad aquí sobre unos flujos financieros y no los ponen, yo que sé, en Francia, no los ponen en Portugal, pues algunas operaciones financieras se desplazarán de Francia a Portugal, aunque yo me debería decir mejor, porque siendo especulativa es mejor que no estén aquí. Y por tanto es una cuestión que el gobierno debe sopesar. El aumento del gasto militar, bueno, esta es una perversión que existe en España siempre, no ahora. El gasto militar, como he dicho antes, es prácticamente, más del doble de lo que nos dice el gobierno, porque hay una cosa escandalosa que vale la pena conocer.
una institución que no es precisamente pacifista y que se llama OTAN, denunció al gobierno español por esconder la mayor parte del gasto militar en otros ministerios. España no dice, el gobierno se engaña constantemente. Y este año, por ejemplo, ha habido este aumento que se acabo de decir. Todos los años hay aumento a medio año encima del presupuesto militar. Y como esto no aparece en el momento en que se presentan los presupuestos del Estado y se discuten, prácticamente desaparece. ¿Por qué? Bueno, yo supongo porque hay intereses detrás, quizá porque también aquí la gente quería pensar que el hecho de estar en la OTAN nos obligaba a tener un armamento sofisticado. No es verdad, no nos hace ninguna falta, y seguramente también por la presión del propio cuerpo militar. Ayer hubo una información ridícula en los periódicos. Decía que era un esfuerzo señalado para convencer a la opinión pública. Ahora, cuando el día 12 de octubre se realiza el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, en lugar de gastar 2 millones en el desfile, solo gastarán 1 millón de euros. Sin decirnos que aquel mismo día el ejército en general gastará 52 millones de euros. Ahí no hay eso. Engañan constantemente a la opinión pública. Y otra cosa que se engaña, gravísimo, es el activísimo papel de España en exportaciones de armas. España es el 6º país del mundo que más armas exporta. Y según Intermon Oxfam, es, después de Estados Unidos, el 2º país del mundo que más municiones vende a las guerras africanas. Y hablando de esto, una última información. Antes se vendían unas armas nefastas, afortunadamente prohibidas. Se llamaban minas antipersona. Tú sembrabas estas armas, la gente paseaba y pues si las pisaba se morían. Esto era catastrófico y se firmó, afortunadamente, en 1989, si no recuerdo mal, un tratado internacional que prohibía la fabricación, el uso y la venta de estas armas. Este tratado internacional no fue firmado por 3 países: China, Estados Unidos e Israel. Estados Unidos sigue fabricando estas minas y, según han denunciado los movimientos pacifistas norteamericanos, las sigue fabricando en forma de mariposa, en forma de muñeca, en forma de flor, para que los niños se acerquen a estas minas y les maten. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Excepto en estos 3 países, la ley prohíbe que se fabriquen en estas minas. Pero la letra de la ley decía que no se podían fabricar minas, pero no decía nada sobre algo que se parece mucho a las minas, aunque técnicamente no es, y que se llaman bombas de racimo, que son unas bombas que caen, se dispersan en el suelo y caen en pequeñas partículas en el suelo y tienen, cuando están en el suelo, la misma función que una mina antipersona. Pero como que de entrada son unas bombas mayores, se llaman de racimo, no estaban legisladas como prohibidas. Hubo un movimiento general que dijo que esto también tendría que estar prohibido. Y finalmente, 10 años después de las minas, si aquello había sido en el 89, aquello había sido en el 98 y esto ha sido en el 2008, se han prohibido las bombas de racimo. En España había una empresa que era de las mayores fabricantes del mundo de bombas de racimo. Una empresa instalada en Zaragoza. Esta empresa se llama Instalaza. Cuando hubo esta prohibición por parte del gobierno español, la empresa Instalaza dijo que esto era poco conveniente para ellos, porque fabricaban unas armas que no podían ser vendidas y que iban a perder negocio. E hizo una reclamación oficial al gobierno español para que el gobierno español le indemnizara con 40 millones de euros por el negocio que había perdido. El director de esta empresa se llamaba Pedro Morenés. El ministro de Defensa de España en ese momento se llama Pedro Morenés. Hola. Viene por aquí el micro. Arcadi, aquí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ti y a la gente que ha organizado esto, porque la verdad que es muy agradecido tenerte aquí. Pregunta es, como decía Gandhi, ¿no?, que ante una ley injusta lo único que nos queda es desobedecerla, ¿no? ¿Tú podrías proponer alguna serie de medidas o de desobediencias para que nosotros, no sé, como, por ejemplo, no pagar los impuestos o ir a la gasolinera que te llenen el depósito y pirarte sin pagar, o como hacen en Cataluña en las autopistas, no sé, cosas así cotidianas que pudiéramos nosotros también hacer sin demasiado riesgo, vamos. Gracias. Bueno, como ha dicho Fernando en la presentación, en Justicia y Paz
hace exactamente 29 años que proponemos la llamada objeción fiscal al gasto militar, que es una desobediencia civil. ¿Qué significa la objeción fiscal? Pues algo muy sencillo. Que si yo he de pagar 1.000 euros de impuestos al año y Defensa se lleva el 5% del presupuesto del Estado, que en realidad se lleva más, pero digamos que oficialmente se lleva el 5%, resulta que de mis 1.000 euros que yo estoy pagando a Hacienda en declaración de renta, 50 irán a Defensa y 950 irán a otras finalidades. ¿Qué hago? Pues que en lugar de pagar los 1.000, pago 950. Pero para que Hacienda no se crea que yo tengo ganas de ganar y de lucrarme, las otras 50 que dejo de pagar antes de hacer mi declaración, me voy a Cáritas, me voy a Greenpeace, me voy a Amnistía, me voy a quien sea, y les doy 50 euros. Y entonces yo me presento en Hacienda, con los 900 en el banco, que tramita la declaración de Hacienda, y le entrego 950, y al mismo tiempo un recibito de 50 que viene de Cáritas. En un 80% de los casos, nunca nadie me dirá nada, porque dado casualidad todas las declaraciones de Hacienda no se las miran. Pero si se las miran y se dan cuenta que tú has dejado de pagar 50 euros, te mandan una cartita y dicen, oiga, usted a Cáritas, déle lo que le parezca, pero los 50 usted no se los puede quedar. Tú no haces ningún caso, al cabo de 2 meses Hacienda lenta pero segura te manda una segunda carta y dice, oiga, que yo le he dicho que usted me daría 50 euros y aquí no aparecen por ningún sitio, a ver si me los entrega, y como que me ha desobedecido, 20 euros de sanción. Oiga, ya debe 70 en lugar de 50. Tú sigues sin hacer ningún caso, Hacienda pasan 2 meses más y te manda otra cartita y dice, oiga, como que esto no hay manera de arreglarlo, ahora procederé al embargo y por tanto le pongo 20 euros más de gastos de embargo. De manera que usted me debe los 50 iniciales, 20 de sanción y 20 de embargo. Tú sigues sin contestar y al cabo de 2 meses más recibes una carta, que en este caso ya no es de Hacienda, sino que es de tu caja de ahorros, en la que dice, oiga, allí donde usted tenía 200 euros, pues le quedan 110, porque los otros 90 los hemos tenido que entregar por una ordenación. Alguien dirá, pero qué tontería, por dejar de pagar 50, acabo pagando 90, sí. Pero los primeros objetores de conciencia que había en España, por no ir 1 año y medio a la mili, iban 3 años al Sahara. Y gracias a esto consiguieron que el servicio militar obligatorio desapareciera. Hay que perder el miedo, hay que ser arriesgados. Y además, es lástima, porque hoy en día se ha perdido un elemento que era muy divertido, que antes existía. Porque la nueva ley de recaudación de Hacienda permite que Hacienda vaya a buscar estos 90 euros a tu cuenta corriente. Cosa que antiguamente no se podía hacer. Porque el reglamento de recaudación decía que Hacienda, antes de ir a tu cuenta corriente, debía obligatoriamente pasar por tu casa a buscar bienes embargables suficientes. Y Hacienda te mandaba una cartita diciendo, oiga, usted me debe 90 euros, ¿eh? El martes a las 9 de la mañana esté en la puerta de su casa que pasaré a buscar los 90 euros. Y tú te ponías pues con una cafetera estropeada, con un televisor viejo, con una bicicleta que no funcionaba, y venían de Hacienda, esto 3 euros, esto 4 euros, esto 7 euros, no te podían tocar ni la mesa de la cama, que esto es sagrado, y el de Hacienda decía, mire, pues mire, los 90 euros he recaudado 70, ¿qué pasa? Y dices, pues mire, los otros 20 ya no los tengo. Bueno, pues iré a su banco a buscar los otros 20. En el País Vasco, una gente magnífica, que se leyó con calma el reglamento de recaudación y descubrió que entre los bienes embargables también figuraban perros y gatos. De manera que cuando llegaba el de la Hacienda para llevárselo, le dejaban 7 o 8 gatitos que los tenía que llevar, con la obligación, según el reglamento de recaudación, de alimentarlos durante todo el tiempo del embargo, que obviamente era infinito. De manera que se dieron cuenta de que les engañaban y entonces ya fueron directamente a la cuenta corriente. Última cosa. El mundo, sin embargo, progresa. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo un compañero y amigo, antiguo diputado en el Parlamento de Cataluña, que no estuvo conforme que se lo llevaran los 90 euros, para seguir con el cálculo que hemos hecho. Escribió una carta y dijo, oye, estos 90 euros no los quiero pagar. Le denegaron, subió al siguiente escalafón del tribunal y al final ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es la última instancia que puede decidir en este tema. Y hace pocos meses ha recibido la sentencia. ¿Qué sentencia le han dicho? Mire, usted dejó de pagar, para seguir con el número, 90 euros. Hacienda le ha embargado con 90 euros. Pues no lo puede hacer. Hacienda le puede embargar 50 euros. Porque 50 euros es lo que ha de pagar en el presupuesto del Estado y hoy por hoy nadie puede evitar pagar a Hacienda para Defensa. Pero los otros 40 euros los han quedado injustamente. Porque Hacienda solo puede poner una sanción
si usted ha querido engañar a Hacienda. Y usted nunca ha querido engañar a Hacienda, porque desde el primer día ha ido con el recibito de Cáritas por delante. De manera que nuestra sentencia es que se le queden los 50 euros y que le devuelvan los otros 40. Bien, esto empieza a funcionar un poco así. Es una forma de desobediencia civil. La otra, tú mismo lo has dicho, en Cataluña la gente se niega a pagar las autopistas y hace muy bien. Y la culpa no es de Madrid, es de la Caixa, que es la que las cobra. Bien, entonces, ¿qué sucede? Pues que la gente... Lo que pasa es que hay un elemento básico de la desobediencia civil y que se llama miedo. Resulta que hubo 3 o 4 domingos en que la campaña No paguemos las autopistas tuvo éxito y mucha gente empezó a pasar y a pasar y a pasar, los otros iban notando la matrícula y también lentos pero seguro, al cabo de unos meses han mandado, creo que son 100 euros de multo por cada pasaje indebido a la autopista. Claro, a la que la gente ha visto que la broma hoy le cuesta 100 y mañana a lo mejor le cuesta 200 y al día siguiente 300, se ha hecho atrás. Los objetores se iban 3 años a la cárcel y no tenían miedo. Mientras tengamos miedo, estas acciones de violencia civil tendrán poco éxito. Quería preguntarle una cosa. A ver, hace poco ha dicho usted que uno de los pilares básicos para salir de la crisis es abandonar el euro. Pero hay una pregunta generalizada por todo el mundo que siempre dice, bueno, vamos a ver si volvemos a la peseta, pero ¿realmente es tan fácil decirlo como fácil de hacerlo? El volver, no a la peseta, el cambiar la moneda, porque usted está bromeando con el tema del eurito y todo esto, pero es tan fácil poder hacerlo. ¿Resultaría complicado? ¿A quién corresponde realmente esto? Bien, yo no soy un técnico financiero, fácil no será. Como no le fue a Argentina abandonar el dólar que tenía en aquel momento. Pero posibilidades las hay. Es más, he leído en el periódico que en Grecia seguro, y en España bastante, muchas transnacionales se están posicionando para saber cómo tendrán sus cuentas corrientes, si hay euro o si no hay euro. Que es factible perfectamente. Bueno, y salir, yo pienso que menos difícil que entrar. Para entrar se tenían que cumplir los requisitos sobre la inflación, sobre el Producto Interior Bruto, y que no fuera el déficit demasiado grande, que la deuda tampoco fuera excedente, que la inflación fuera controlada, y todo esto para salir no te lo exigen. ¿Es una decisión? Sí. ¿Brutal? Sí. ¿Difícil? Sí. ¿Que seguramente desprestigia al gobierno que la tome? Sí. ¿Que seguramente habrá presiones internacionales? Hasta cierto punto. Pero yo pienso que esto podría llegar. Y se está pensando esto también que llegue. ¿Cómo sería la tramitación? Soy completamente ignorante. Buenas noches, Guarani. Mi pregunta va relacionada también con esto. Yo creo que dentro de esta misma crisis, como bien comentaba, hay una crisis de valores también, pero también está muy empujada por el hecho de que cuando se cuestiona el sistema, evidentemente se cuestiona también a las personas que en un momento determinado intentamos entrar dentro del sistema para intentar cambiarlo, y eso directamente pues nos pone a todos dentro del mismo saco y entra la dificultad de que ya te ponen la etiqueta de todo esto. Yo vengo de un pueblo de aquí al lado y tengo un cargo público y estoy intentando crear mi pregunta va, al final voy a terminar preguntándole por qué opina usted sobre la banca pública. Mi motivación, mi intento es el intentar crear de alguna forma, para que haya cierta fluidez, una especie de banco o algo relacionado a partir de lo que antes se denominaba pósito agrícola, que servía para, en algunos pueblos pequeños, ayudar o subvencionar de alguna manera a un 1% o un 2% a agricultores. Entonces mi intención es intentar convertir eso para que de alguna manera pueda ir fluyendo. Lo que pasa es que me estoy topando con que es las mismas administraciones las que me van poniendo muchos problemas, muchas trabas. Entonces, pues eso, mi pregunta era, ¿qué opina usted sobre la banca pública y qué tipo de acciones cree que se puede hacer también incluso desde los propios ayuntamientos? Muchas gracias. Bueno, me he olvidado decirlo, pero la banca pública es imprescindible y debe haberla. Hemos cometido el desastre de privatizarlo todo y sacarlos encima bancos públicos que existían en España.
En mi juventud había el Banco de Crédito Industrial y el Banco de Crédito Agrario y el Banco de Crédito Exportación y el Banco de Crédito a la Construcción y el Banco de Crédito Ganadero y el Banco de Crédito no sé qué más. Esto se quitó por esta ola de privatizaciones que fue iniciada por un señor llamado Felipe González, que quede claro. Pues esta ola de privatizaciones nos ha llevado a quedarnos sin ningún tipo de banca pública, excepto el ICO, el Instituto de Crédito Filial, que es muy pequeñín, y después las distintas autonomías que tienen también pequeños institutos de crédito. Y yo creo fervientemente que la banca debería ser en parte pública y en parte ética, y la banca convencional desaparecer, pero ya sé que esto es una utopía. Pero en fin, en cualquier caso, por ahí deberían ir las cosas. Y ahora estamos perdiendo magníficas oportunidades de hacer primeros pasos hacia la banca pública. Porque, por ejemplo, esta caja de Castilla-La Mancha, de la que he hablado, que nos ha costado a todos nosotros 3.900 millones de euros, una vez saneada, ha sido regalada por un precio simbólico de 1 euro a la caja de Asturias. Por ahí no haremos nada, porque no hay ninguna voluntad política de arreglarlo. Otra pequeña posibilidad, quizá vinculada a lo que está haciendo los ayuntamientos, y creo que aquí en el País Valencià esto es bastante fuerte, sería la posibilidad de aprovechar estas cajas rurales como un primer paso de hacerlas, yo qué sé, cajas, lo mejor son cooperativas, lo mejor son municipales, pero tampoco conozco demasiado el tema, pero por ahí diremos. Sí, buenas noches. Yo quería preguntar un poco en relación con el tema de políticas monetarias. Desde mi ignorancia en el tema económico, y quien me conoce un poco sabrá que estoy un poco, se puede decir, obsesionado con el tema de las monedas virtuales, tipo Bitcoin. No sé si conoce usted la existencia de este tipo de moneda, y la pregunta sería si cree que ese tipo de moneda puede imponerse su uso y qué consecuencias cree que podría tener si se impusiera. Y por otro lado, también se me ocurre la pregunta de por qué los gobiernos nos están vendiendo ese miedo a la ruptura del euro. ¿Por qué los gobiernos? Nos están vendiendo ese miedo a la ruptura. O sea, porque no nos quieren convencer de que sería tan malo el que se rompiera el euro, o el que abandonáramos el euro, o el que Grecia abandonara el euro. Bien, monedas virtuales. Yo veo que en Cataluña se habla de una llamada moneda telemática, no sé si te refieres más o menos a lo mismo. Bien, yo creo en parte sí y en parte no en estas monedas. Si es que estoy hablando de esto, a lo mejor tú conoces la distinta y funciona de otra manera. La que yo conozco es una moneda exactamente sin papel, virtual, en la que solo hay anotaciones contables de lo que se come y lo que se vende, cosa que aparentemente está bien y además tiene unas ventajas, que es de que difícilmente, como que todo queda registrado en la cuenta de la moneda, tú no puedes usar dinero negro, no puedes pagar comisiones, no puede haber corrupción, y por ahí me parece bien. Pero hay algo que quizá, porque ya vengo de la época franquista y siempre me ha miedo la ficha policial, tener monedas de ese estilo me da un cierto miedo de control social. Porque todas tus operaciones, todas, quedan registradas, todas. Si has ido al cine y has pagado 12 euros, pues queda registrado. Y yo no quiero que la gente sepa, no porque sea nada malo ir al cine, pero no me da la gana que la gente sepa que he ido al cine y he pagado 12 euros. De manera que tiene sus pros y tiene sus contras. Lo que sí, hablando de la moneda, hay otra cosa que por lo menos en Cataluña empieza a funcionar, que son las monedas locales. Hay monedas, pero en papel, monedas, en la zona del Montseny, por ejemplo, hay monedas locales, en Vilanova y la Geltrú hay monedas locales, y tiendas que aceptan funcionar ya con unas monedas locales que inicialmente tienen un valor de euro, pero se va modificando, no sé muy bien cómo funciona, y que ya en bastantes sitios utilizan. Tampoco sé qué éxito podría tener, pero en fin, sería todo. En cambio, lo que no creo, aunque no tiene nada que ver con lo que me estás diciendo, pero aprovecho para decirlo, porque es una pregunta que a veces sale, en lo que no creo es, y quizá volviendo a la pregunta anterior de la desobediencia civil, es en estas circulares que a veces corren por internet, rompamos el sistema, vayamos mañana por la mañana a sacar todos 100 euros de la nuestra corriente. Esto no sirve para nada. A ver, sirve para sensibilizar, sirve para participar, pero efectos materiales muy pocos. Alemania exporta mucho a España. ¿Cómo cobra? En euros. Prefiere cobrar en euros que en pesetas. Alemania invierte mucho en España. Hace un rato he hablado de los millones que gana SEAT, que es una empresa alemana, en España. Y cuando Alemania ha de recuperar los millones ganados, no los deja en Barcelona, se los lleva a Alemania. Prefiere que los reciba en una moneda fuerte.
Y además Alemania tiene otro problema, que ya es histórico, que es el problema que tuvieron, ciertamente, de la inflación. Alemania tuvo en los años 20 una hiperinflación, culpa de los aliados que obligaron a Alemania a indemnizar a los países atacados durante la Primera Guerra Mundial. Alemania no tenía dinero para pagarlo, y dio la maquinilla y generó la inflación, y la solución mala que adoptaron para salir de la inflación se la dio un tal Adolfo Hitler. Y, por tanto, Alemania tiene pánico a la inflación y tiene pánico a Hitler. Y, por tanto, entiende que una moneda más ligerita, que fuera el escudo portugués o la peseta española, o el eurito sencillamente, les traería, por un lado, mayores dificultades en cobrar por una moneda más fuerte, y, en segundo lugar, mayores dificultades por lo que se refiere al control de la inflación. Y como que aquí estamos absolutamente a los órdenes de doña Ángela, pues ahí sigue. Hola, buenas noches. Has comentado el tema de la connivencia entre el poder político y el poder económico y financiero, como el caso de España, ¿no?, con su ministro de Economía, o el caso más paradigmático como el de los sucesivos ministros de Economía en Estados Unidos. Me gustaría también saber si esta misma connivencia se da entre el poder económico y financiero y el poder académico, en el sentido de si, como por ejemplo eso que sucede en Estados Unidos, se reproducen, digamos, esos mismos esquemas de pensamiento ultraliberal, y si caben espacios de disidencia como el que propones, de tu experiencia universitaria, académica y educativa en general. Bueno, yo diría que sí que hay connivencia en España mucho más moderada que en Estados Unidos. Libertad, en parte la hay. Yo digo estas cosas, que seguramente no son compartidas por mucha gente, pero me siguen pagando el sueldo cada mes. De manera que tampoco me sancionan, ni me expulsan, ni cosas por el estilo. Por lo tanto, se pueden decir hasta cierto punto. Ahora, tampoco me premian, porque resulta que si tú quieres tener progreso académico y que te den medallas, has de empezar a publicar en publicaciones prestigiosas, todas ellas de derechas. Todas ellas de derechas. Y por tanto, si tú te niegas a publicar, pues entonces ya no tienes los pluses de producción científica. Supongo que esto en física cuántica a lo mejor no pasa, pero en economía te aseguro que pasa. Por tanto, no tienes un castigo, pero tampoco tienes, por decirlo de alguna manera, un premio. Y en cuanto a las vicisitudes académicas, pues yo el único ejemplo que te puedo dar es el de mi departamento. En mi departamento, que se llama Departamento de Economía Aplicada de la Autónoma, debemos ser del orden de los 50 profesores, de los cuales más o menos 10 somos algo heterodoxos, y los otros 40, desde el primer día de clase, que será el próximo lunes, explican un poco la economía ortodoxa al 100%. Arcadio, buenas noches. Quería primero darte las gracias por esta charla tan amena y tan sencilla. Y segundo, si nos podías explicar así un poco por encima, porque es muy tarde, el tema de los rescates. Gracias. Bueno, el tema de los rescates es muy sencillo. Más o menos ya iba implícito lo que voy explicando. Los bancos se han ido endeudando y han pedido al gobierno que les pague. El gobierno se ha ido endeudando a pagar los bancos, y entonces ha de pedir rescate a una entidad superior, que puede ser el Banco Central Europeo, que puede ser el Fondo Monetario Internacional, que puede ser el Banco Internacional de Pagos, que pueden ser estas instituciones. ¿Y qué sucede? Pues lo mismo que ya explicábamos hace 15 años cuando hacíamos aquella campaña contra la deuda externa. Decíamos, los países, yo qué sé, Perú o Ecuador están endeudados, y para que les den un dinero de rescate para sacarse deuda, les obligan a algo que en aquel tiempo llamábamos plan de ajuste estructural, que era un comportamiento de recorte total de políticas sociales. Ahora pasa exactamente lo mismo. El gobierno se ha endeudado no porque haya dado servicios públicos. Pensemos que la mayor parte del endeudamiento del gobierno español no es por haber gastado en servicios públicos, es por haber rescatado a los bancos. Entonces el gobierno español se endeuda, y después, cuando le dan este dinero de fuera, le exigen unas condiciones como le exigirán ahora en este supuesto rescate, que si todo va bien o todo va mal, no lo sé, se va a producir. Por tanto, para salvar a los banqueros impresentables, están recordando todos los servicios públicos y sociales. Hola, buenas noches. Voy a insistir otra vez en el asunto del aumento del gasto militar. ¿Acaso no estará relacionado esto del aumento del presupuesto militar con el asunto relacionado en el contencioso Marruecos con Ceuta y Melilla?
porque no hace mucho tiempo he leído en un periódico que en el Tratado de la ONU, en su apartado 5, dice que la OTAN no garantiza la protección de Ceuta y Melilla. Entonces, aquí parece ser que hay un fallo o hay un desistir del gobierno español de dejar a esas dos poblaciones un poco a la intemperie, no sé por qué intereses. Gracias. Bueno, podría ser una explicación, pero yo entiendo que no haría falta aumentar el gasto militar. Solamente diré una cosa: el gasto militar sumado de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia es como una quinta parte del gasto militar español, sin contar el de Francia, el de Portugal y el de otros países de la zona mediterránea. Por tanto, el de Marruecos, si el español ya es superior a estos 4 países sumados, el de Marruecos debe ser una 10ª parte del gasto militar español. Por tanto, no entiendo que por aquí. Ahora, después, particularmente, le diré otra cosa. Para mí, que desistan de Ceuta y de Melilla. Esta es mi opinión particular. Porque lo que no se puede tener son dos criterios distintos. Sobre una zona hay que tener o criterio de territorio o criterio de personas. Si el criterio, que es correcto, de que en Ceuta y Melilla son españoles, y hay que tener pues Ceuta y Melilla asegurada como población española, si quieren mantenerlo, que lo mantengan, pero que no reglamente Gibraltar, porque entonces la posición es inversa. Lo que tú no puedes dar es las verdes y las maduras, es decir, que quieres Gibraltar, donde hay una mayoría de población inglesa, y que también quieres Ceuta y Melilla. No, o tienes una posición y es la otra, que elijan la que quieran. Quisiera preguntar una cuestión. ¿La Comunidad Económica Europea ha hecho algún tipo de estudio sobre los costes que lleva la diversidad de gobiernos que hay dentro de toda la comunidad, con toda la serie de privilegios que hay, véase en las monarquías, ¿no? Si eso es viable hoy en día en una sociedad como la que estamos? No creo que lo hayan hecho porque son incapaces de hacerlo. Yo era, en mi juventud, un ferviente partidario de lo que entonces todavía no se llamaba Unión Europea, sino Comunidades Europeas. Pero les puedo asegurar que ahora para mí es un desastre. Aquel momento, que era el tiempo del franquismo, veía a Europa como aquella lucecita de libertad que se encendía después de los Pirineos. Incluso me dediqué, cuando entramos en el año 86 en las Comunidades Europeas, como profesor de economía, a dar la buena nueva de Europa y explicar dónde me llamaban lo bien que nos iría pues, la política social y la política regional comunitaria y cómo recibiríamos dinero, etcétera, etcétera. Pero actualmente yo, sobre la Unión Europea, he de confesar que estoy completamente decepcionado. Y en un minuto diré por qué. Primero, porque de democrática la Unión Europea no tiene nada, de nada, de nada. A mí me enseñaron las pocas nociones que tengo de ciencia política que una democracia se distingue por la división entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En la Unión Europea, quien legisla no es el Parlamento Europeo, es el Consejo de Ministros. Es una perfecta aberración. La Constitución Europea no la redactó una Corte Constituyente, la redactó un grupo de 102 expertos presididos por un personaje llamado Valéry Giscard d'Estaing. En segundo lugar, hay un profesor en mi facultad, un profesor de ciencia política, se llama Joan Subirats, que dice con muy buen criterio que a todos estos países que recientemente se han incorporado a la Unión Europea, véase Bulgaria, Rumanía, Estonia, quien sea, se les ha exigido una carta de democracia. Y él añade, y es buen conocedor del tema, que si la Unión Europea pidiera la entrada a la Unión Europea, no se la daría, porque no mantiene ningún criterio de democracia. De manera que, primero, Europa no es democrática. Segundo, ya lo he dicho antes, Europa no tiene ningún carácter social, ningún momento se ha querido imponer una política social en Europa. Tercero, Europa tiene ciudadanos de doble dimensión, los inmigrantes y los autóctonos. Los inmigrantes no tienen ningún derecho, no pueden moverse, no pueden votar, etc. Los autóctonos sí que lo tenemos. En cuarto lugar, y como catalán he de decirlo, no tenemos ningún tipo de representación política las naciones sin Estado en Europa. En quinto lugar, Europa es 100% militarista. Una persona, y ahora diré quién era, ha pronunciado muy recientemente esta frase: Europa necesita un ejército potente para ir a cualquier parte del mundo a la que debamos acudir para obtener los minerales y las materias primas que hagan falta para nuestra economía. A esto en mi juventud se le llamaba imperialismo.
lo acaba de pronunciar una persona llamada Ángela. Arcadi, ¿qué mensaje le transmitiría a los jóvenes? ¿Dónde están? Aquí. ¿Qué mensaje le transmitiría a los jóvenes para que tengan aliciente en seguir estudiando y qué pueden hacer desde su grupo? Bueno, yo diría que lo primero que tendrían que hacer los jóvenes y los no tan jóvenes es saber lo que pasa. Porque he de confesar que aunque estamos en una sociedad de la información y de la comunicación, no sabemos de la misa la mitad. Nos engañan constantemente y además nos engañan ex profeso. Hoy, mañana, pasado mañana, estaremos en uno de los días más peligrosos del año. ¿Por qué? Porque empieza la temporada de fútbol. Y lo que pasará es que el martes nos darán Copa de Europa, el miércoles nos darán Copa de Europa, el jueves nos darán Copa de la UEFA, el viernes parece que no nos darán nada, el sábado nos avanzarán un partido del domingo, el domingo nos darán la Liga a las 5, a las 7, a las 9 y a las 11, el lunes no nos darán nada y el martes vuelve a empezar. Lo cual es muy grave, porque pretenden tener entretenida la opinión pública 5 de los 7 días. Pero no, se dieron cuenta que quedaban 2 días y que los 2 días que quedaban igual la gente se quedaba en casa, leía algún libro o hacía cosas poco convenientes. Respuesta: se inventaron un partido que creo que es de segunda división, que se transmite los viernes, y otro que creo que es de primera división, que se transmite los lunes. Con lo cual tenemos fútbol los 7 días de la semana para conseguir con rapidez la imbecilización colectiva de la población. Pero ¿qué sucede? Sucede algo más grave, que es que esto del fútbol, mira por dónde se termina en mayo. Y entonces, ¿y ahora qué haremos? Chorradas, la Eurocopa, los Juegos Olímpicos, no sé cuántas cosas más. Pero esto se termina y queda agosto. ¿Qué pasa? ¿Quedaremos en agosto? Bueno, pues entonces, ya que no nos podemos imbecilizar, les idiotizaremos. Ya han sacado 2 instrumentos de idiotización seguros y absolutos. Se llaman Telecinco y Intereconomía. Y a partir de ahí, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es informarse, jóvenes y no tan jóvenes. Segunda cosa, los jóvenes, también los no tan jóvenes, pero para los jóvenes, yo diría que además de informarse, tienen que formarse. Aunque les digan que tendrán que emigrar a Alemania, tanto da, pero tienen que formarse. Esto de los ninis debe desaparecer. La obligación es formarse sin ninguna duda. Y también, si quieren cambiar este mundo, asociarse. Es lo que han demostrado pues los compañeros que aquí nos han Democracia Real y otros, que hay que asociarse. Y después, evidentemente, perder el miedo y coger compromisos. Para mí sería un poco el balance de lo que deberían hacer.